Y como ya ha mencionado, vamos a desarrollar programas de prevención. Para eso les he traído unas diapositivas, las voy a proyectar ahora. Un momento, por favor. Ya, me indican si se puede observar. Sí, doctora Karin, se puede visualizar lo que es su PPT. Muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, vamos a comenzar de una vez. El día de hoy vamos a hablar sobre programas de prevención y atención contra la violencia familiar. Como ustedes ya saben, este es un diplomado, ¿no?, de la Ley 30364. Creo que la mayoría de acá seguramente son abogados o afines, ¿no?, al derecho. Entonces, cuando nosotros vemos casos de víctimas, cuando estamos inmiscuidos en casos de violencia familiar o violencia contra la mujer, es importante conocer también qué programas ofrece el Estado, qué programas existen para favorecer y para ayudar a las víctimas, para prevenir la violencia en sí y también para atenderla, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar este contenido el día de hoy. En nuestro país, pues existe el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que dentro de ella hay una entidad adscrita que se llama Programa Nacional Aurora. Vamos a desarrollarla el día de hoy, ya que este programa es el que desarrolla los programas de prevención y de atención para la violencia, ¿no? Dentro del programa existen unidades, ¿no? Existen servicios. Le he puesto atención y prevención porque son distintos, ¿no? Hay programas dirigidos a prevenir y hay programas dirigidos a atender ya la violencia existente, ¿no? Y acá también vamos a encontrar el servicio de asistencia económica, el servicio de atención urgente, la línea 100, el chat 100 y otros. Entonces, comencemos. Antes de seguir, sí voy a indicar, ¿no?, que voy a estar revisando el chat de rato en rato por si hay alguna pregunta, pero más que nada, si ustedes tuvieran alguna pregunta, va a haber un espacio al final. Si es algo que está relacionado a justo el tema que estamos desarrollando, podrían tal vez alzar la manito, ¿no? Y se les podría dar el paso. Listo, continuamos. Como dije, es importante para todos ustedes que conozcan los servicios que brinda este programa, que es un programa del Ministerio de la Mujer, Programa Nacional Aurora. Este programa busca la prevención y la erradicación de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. O sea, es casi los mismos fines que la Ley 30364. El programa, como dije, es una entidad adscrita al Ministerio de la Mujer, pero se encarga de desarrollar intervenciones para prevenir violencia. ¿Qué se refieren con intervenciones? Ciertas estrategias dirigidas a cierto sector de la población para por ahí prevenir violencia. Por ejemplo, capaz yo digo, voy a trabajar con jovencitas entre los 16 a 22 años, imaginemos, ¿no? El programa dice, vamos a trabajar con jóvenes de esta edad para darles un servicio, ¿no?, de empoderarlas, ayudarlas a prevenir la violencia. Entonces, esto es parte del Programa Nacional Aurora, desarrollar estas intervenciones. También brinda servicios de atención, por ejemplo, el servicio del CEN, Centro de Emergencia Mujer. Me parece que ustedes ya han desarrollado el CEM, ¿no? También, por ejemplo, los hogares de refugio temporal, creo que es otro tema que han desarrollado, me parece haberlo visto en el temario, ¿no? Y todo esto con el fin de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, ¿no? ¿Qué tipos de violencia? Las mismas que protege la ley, ¿no? La violencia física, psicológica, sexual y económica. Acá también está obviamente con los mismos enfoques, enfoque de género, enfoque de interculturalidad, enfoque de derechos humanos, principio de no discriminación. Entonces, obviamente se atenderá sin importar el sexo, sin importar la edad, sin importar la nacionalidad, ¿no? Entonces, esto tengámoslo en cuenta porque a veces se piensa, ¿no?, que el programa va dirigido solamente a mujeres, ¿no? Porque muchos servicios del Ministerio de la Mujer tienen el nombre mujer, porque la estadística nos muestra que la violencia es mayormente hacia ellas, pero estos servicios en realidad se brindan a toda la población. Los servicios son especializados, es decir, hay profesionales especializados en esos temas, ¿no? Son interdisciplinarios porque
Hay abogados, hay psicólogos, hay sociólogos, hay trabajadores sociales, ¿no? Y todo es gratuito. Claro, porque es un programa abocado a la prevención y erradicación de violencia, entonces es un servicio gratuito del Estado. Como dije, ¿no? Dentro de los servicios encontramos al CEN, la línea 100, a los CAI, a los hogares de refugio temporal, etcétera. El Programa Nacional Aurora tiene 3 unidades: la unidad de prevención, la unidad de servicios articulados y la unidad de atención, ¿no? Definitivamente su organigrama es mucho más grande, pero acá yo me voy a enfocar en estas unidades porque son las unidades que desarrollan los programas, ¿ya? Entonces, la unidad de prevención, como su mismo nombre lo dice, busca desarrollar servicios preventivos. Acá se va a desarrollar qué servicios preventivos se van a brindar en cada año, ¿no? Hay servicios que se han mantenido a lo largo de los años, hay servicios que se van variando, a veces varían su público objetivo, ¿no? También se desarrollan estrategias, ¿no? Enfocadas a prevenir la violencia contra la mujer. Por ejemplo, uno de los servicios es el que estaba mencionando, que es empoderamiento económico. Actualmente, el servicio de empoderamiento económico a mujeres es una estrategia que está enfocada en adolescentes o en jovencitas, ¿no? No siempre ha sido así. En algún momento el Ministerio de la Mujer desarrolló esa estrategia enfocada a otro público, ¿no? Entonces puede ser que también el público cambie, pero a la fecha el servicio de empoderamiento económico, que es una estrategia del programa de prevención, se aboca a ayudar a jóvenes enseñándoles, ¿no? Haciéndoles talleres, enseñándoles sobre la violencia de género, ayudándoles a emprender sus propios negocios. ¿Para qué? Para que ellas tengan independencia económica, ¿no? Definitivamente sabemos que el poder económico es un poder muy importante para que las mujeres no sean víctimas de violencia, ¿no? Y eso también está dentro de la violencia familiar. Cuando una joven, ¿no?, tiene la independencia económica, también puede salir del ciclo de violencia familiar. Ahora, hay otras estrategias dentro de la unidad de prevención que se ha desarrollado. Por ejemplo, el acompañamiento psicológico a mujeres. Sabemos que hay muchas mujeres que probablemente no detectan la violencia que están sufriendo porque son mujeres que han normalizado la violencia, como mucho sector de nuestra población. Entonces, también dentro de esta unidad de prevención hay una estrategia dirigida, ¿no?, a acompañar psicológicamente a las mujeres, desarrollar su autonomía, empoderarlas, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes acá presentes conocían de estos servicios. También incluso existe una estrategia de formación de hombres con enfoque de género, ¿no?, que su finalidad, su objetivo es que los hombres sean aliados para la prevención de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Y por eso enseña a los hombres las conductas que se tienen que construir, hacen como una enseñanza de lo que es la violencia de género, el enfoque de género, para que ellos desde su activismo, ¿no?, empiecen a ser aliados y ayudar a que sus comunidades sean cada vez menos tolerantes a la violencia, y luego, claro, ellos mismos, ¿no?, van implementándolo en diferentes sectores del país, ¿no? Todos estos servicios que he mencionado, hay más servicios, hay más estrategias, todos esos servicios se aplican a nivel nacional. Entonces, el programa Aurora, a través de su unidad de prevención, tiene que aplicarlo en todos los distritos del país, ¿no? Seguramente que hay distritos donde no se aplica, pero se trata de aplicar a nivel nacional, ¿no? Entonces no lo van a encontrar solo en Lima, sino que también son servicios que se brindan en provincias, en Cajamarca, en Ayacucho, en Junín, ¿no? Entonces, ustedes si tal vez, ¿no?, acuden al centro de emergencia mujer de su población, si están en provincia o de su distrito, pues también pueden preguntar por estos servicios que acompañan a mujeres, ayudan a mujeres y también a integrantes del grupo familiar. Dentro de los servicios de la unidad de servicios articulados está la unidad de articulación territorial y la subunidad de gestión de los centros de emergencia mujer. Como esto también es un servicio nacional, y me parece que ustedes ya han desarrollado lo que es el centro de emergencia mujer, pero bueno, si no se acuerdan, como para un repaso, acá mismo lo leemos, ¿no? Los centros de emergencia mujer dan asesoría legal, psicológica y social a las víctimas de violencia familiar y sexual.
Básicamente un centro de emergencia mujer lo que hace es ayudar a una víctima, si todavía no ha hecho la denuncia, ¿no? A evaluar psicológicamente qué nivel de riesgo tiene, ¿no? Y darle la orientación para que ella pueda hacer la denuncia y para que se inicie todo el procedimiento legal, ¿no? Si ya denunció, pues acá se le brinda una asesoría legal, también va a haber un acompañamiento de parte de un abogado o una abogada, ¿no? Que le va a acompañar durante todo el proceso, porque sabemos que cuando inicia un proceso de violencia, no solamente es que se denuncia ya, sino que viene todo un procedimiento, ¿no? Donde primero va a estar en el juzgado de familia, luego va a haber una investigación fiscal, luego va a haber en sede penal, si es que llegara a sede penal, ¿no? Va a haber un proceso también, ¿no? Si es que el caso es grave, probablemente vaya a haber una sentencia condenatoria. Entonces, todo eso puede ser en acompañamiento con el SEM, ¿no? Una víctima, ya sea una mujer o un integrante del grupo familiar, puede acudir al SEM para que reciba toda esta orientación y este acompañamiento legal, ¿no? Entonces, que es muy importante, claro que sí, porque definitivamente un ciudadano sin apoyo legal puede estar muy desorientado y no saber qué hacer, ¿no? Qué acciones realizar, cómo va su proceso y todo ello. En cambio, un ciudadano informado y con un acompañamiento puede llegar mucho más lejos, ¿no? Y puede recibir mejor apoyo. Entonces, esta unidad de servicios articulados, ¿no? Gestiona los centros de emergencia mujer, pero los centros de emergencia mujer también están en la unidad de atención. ¿Por qué? Porque la unidad de atención básicamente es la atención cuando ya existió violencia, ¿no? Cuando ya existió violencia, acá vemos, por ejemplo, algunos servicios de atención que dice CHAC 100, línea 100, CEN, Centro de Emergencia Mujer, y SAU, ¿no? Cuando ya existió violencia, pues acá viene a aplicarse la unidad de atención, donde dentro de esta unidad hay una subunidad de asistencia económica a víctimas, ¿ya? Y no a todas las víctimas, sino a víctimas indirectas de feminicidio. Ahorita vamos a llegar ahí. Y también está la subunidad de gestión de servicios de atención y protección. Acá en estos servicios de atención y protección está la línea 100, el CHAC 100, los hogares de refugio temporal. Acá les traje un organigrama. Ya. Como dije, hay una subunidad de asistencia económica. Eso pues está en la esquinita. Los demás servicios son servicios de atención y protección. El CEN, que ya lo conocen, los CAI, que son centros de atención institucional para reeducar agresores, los SAU, que son servicios de atención urgente cuando existe violencia grave de riesgo moderado grave, pues ellos acá van al hogar, ¿no? Y acuden al servicio. La línea 100 para recibir orientación y para denunciar casos de violencia, y el CHAC 100 también para orientación en casos de violencia de parejas. Los hogares de refugio temporal, pues son para aquellas víctimas que cumplen una serie de requisitos. Entonces, estos son los servicios que ofrece el programa de prevención y atención de violencia. Prevención, atención y protección también, porque estos programas también tienen como finalidad proteger a la víctima, ¿no? Por ejemplo, los hogares de refugio temporal son más servicios de protección. Los servicios de centro de emergencia mujer son más servicios de atención. Los SAU también son servicios de atención. La línea 100 busca también atender y proteger, ¿no? Incluso prevenir más violencia, porque puede haber más violencia si es que no se acude de forma inmediata. Entonces, pasemos a el primer servicio, servicio de asistencia económica. Acá no hay que confundir. Existe dentro del Ministerio de la Mujer, ya existía un servicio de asistencia económica que se gestiona a través del INAVIP para niños en orfandad, ¿ya? Ese servicio de asistencia económica no es el que vamos a hablar ahora, sino es un servicio de asistencia económica para víctimas indirectas en casos de feminicidio. ¿Quiénes son las víctimas indirectas? Los hijos, las hijas o cualquier dependiente de la víctima de feminicidio. En el año 2020 se aprobó el decreto de urgencia 005-2020
que establecía una asistencia económica para las víctimas indirectas. Como dije, las víctimas indirectas son los hijos, las hijas de delitos de feminicidio. Para ello, sacaron primero un decreto de urgencia, luego el ministerio, a través del programa Aurora, creó un formulario, un formato de solicitud donde se podía solicitar el servicio de asistencia económica y se presentaba a través de una mesa de partes digital que hasta ahora está vigente. Ahora también se podía llamar a la línea 100, ¿no? Para poder consultar sobre este servicio, ¿no? Si estabas dentro de los requisitos para poder acceder a este servicio. Pero básicamente, ¿no? Tendría que haber una sentencia condenatoria de que esta persona ha fallecido por feminicidio, ¿no? Si esta mujer ha fallecido por feminicidio y hay niños y niñas que han quedado desamparados, ¿no? Pues ellos son víctimas indirectas y por eso el Estado les da este servicio de asistencia económica hasta los 18 años. Acá he colocado un screen del decreto de urgencia, ¿no? Acá vemos que establece una asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas. También he colocado 3 artículos. El objeto, ¿no? Que es básicamente establecer la asistencia económica, porque esto es un servicio de protección social. Ahora también las personas beneficiarias, que son las víctimas indirectas, podrían ser los niños, niñas, adolescentes, hijos, también aquellos que hayan estado bajo el cuidado de la víctima, ¿no? Antes de fallecer, es decir, que hayan dependido económicamente y estado bajo el cuidado de esta persona. Y bueno, podrían ser, por ejemplo, acá dice personas con discapacidad moderada o severa. En cuanto a la administración de este servicio, pues la persona que solicita esta asistencia económica, como ya falleció normalmente es la mamá, como ya falleció la mamá, pues lo pide a veces los abuelos, ¿no? O quienes asuman la tenencia, porque pues normalmente la figura es el papá mata a la mamá, entonces quedan a cargo los abuelos. Entonces, normalmente sucede que los abuelos son los que solicitan este servicio, pero podría darse, ¿no? Otro caso de que los tíos o incluso el mismo padre, porque no falleció a manos del padre, entonces todo eso. Por acá veo una mano levantada. Había una mano que estaba pidiendo la palabra. No sé si le parece, damos 1 hora de sesión y luego de allí seguimos con algunas preguntas de nuestros participantes y después al finalizar la sesión. ¿Estaremos viendo otra? Ya, está bien. Entonces las personas que tienen su mano levantada, escriban su pregunta para que no se olviden y las estamos absolviendo al final. Ya. A ver. Acá podemos ver, ¿no? Una noticia del año 2021 donde mencionan que más de 900 hijas e hijos de víctimas de feminicidio reciben esta asistencia económica del Programa Nacional Aurora, ¿no? Este servicio es un servicio reciente en realidad, ¿no? Es un servicio que ha surgido, se aprobó antes de la pandemia, pero básicamente después de eso recién se implementa. También su implementación fue tardía por todo esto de la pandemia, ¿no? Pero actualmente hay personas que reciben esta asistencia económica. Con eso pasamos al siguiente servicio, que son los servicios de atención urgente, los SAU. Ya, los servicios de atención urgente son muy parecidos a los servicios que brinda el SEN y básicamente el SEM, pero la diferencia es que estos tienen la finalidad de actuar rápidamente para evitar un caso grave de violencia o incluso un feminicidio. Acá vemos, es un servicio gratuito conformado por un equipo especializado que se traslada al lugar donde se encuentra la persona afectada para brindarle atención inmediata, eficaz y oportuna. Aparte de especializado, es interdisciplinario. ¿Por qué? Porque este equipo no está conformado solamente por, digamos, un abogado o un psicólogo, sino que tiene que ser un psicólogo, un trabajador social, un abogado, ¿no? Que son básicamente los que realizan esta atención urgente. ¿Quiénes son más imprescindibles? Pues el psicólogo y el trabajador social, ¿no? Porque el abogado, pues luego en lo legal puede ayudar tal vez a alguien del centro de emergencia mujer,
pero en ese momento que es urgente la atención, se requiere a veces más de un psicólogo o de un trabajador social. Ahora, ¿cómo se puede implementar este servicio o cómo alguien puede beneficiarse de este servicio? Básicamente cuando alguien llama a la línea 100 por un servicio de, no, para denunciar un caso de violencia, puede ser que sea un caso de violencia grave, ¿no? Entonces, la línea 100 tiene profesionales especializados que van a derivar inmediatamente al servicio de atención urgente si es que lo requiriera, ¿no? Y es ahí donde el servicio de atención urgente va a acudir al lugar donde se está dando la violencia para brindar la atención. Acá vemos cifras. Estas cifras son sacadas del portal estadístico del Programa Nacional Aurora, ¿no? Son los casos atendidos por el SAU en este año, ¿no? Bueno, hasta el 31 de julio. ¿No? Entonces acá vemos, no se ve muy bien, pero por ejemplo vemos que en violencia sexual, casos de 12 a 17 años, 705 casos, ¿no? Casos de violencia psicológica, la mayor cantidad de casos lo vemos en niños, ¿no? De 6 a 11 años. También violencia física, la mayor cantidad de casos los encontramos en también personas de 12 a 17 años, o sea, la violencia se ejerce mayormente contra menores de edad, ¿no? Acá estamos viendo eso de acuerdo a las estadísticas del programa, del portal estadístico del Programa Nacional Aurora. En total, por ejemplo, este año nada más han atendido 1.306 casos de violencia general entre las 4 violencias en casos de 12 a 17 años, ¿no? En el total general, hasta ahora han atendido 4.501 casos, ¿no? Entonces, estas son estadísticas que todos ustedes pueden encontrar en el portal estadístico del Programa Aurora. Así tal cual, ponen portal estadístico del Programa Aurora y van a poder encontrar todos estos números. Hay estadísticas de todos los años. Claro, este programa no tiene mucho tiempo, así que no es que vayan a encontrar de años muy atrás, ¿no? Pero, por ejemplo, acá está del 2021, ¿no? Acá vemos que en el 2021, en total, se atendió 6.190 casos, de enero a diciembre. Y bueno, eso en cuanto al servicio de atención urgente. Luego vamos a hablar de los servicios de chat y línea 100. ¿No? Son servicios muy conocidos, aunque no tanto como deberían serlo, ¿no? Porque todavía hay mucha población que no conoce estos servicios. La línea 100 básicamente es un número que se recibe llamadas telefónicas de víctimas, normalmente de víctimas o de personas que quieren hacer denuncias de violencia, ¿no? Como dice acá, la línea es un servicio telefónico gratuito, ojo, es gratis, de información, orientación y consejería y soporte emocional para víctimas de violencia. ¿Quiénes pueden llamar? Pues digamos, ustedes si son testigos de un caso de violencia, podrían hacer uso de esta línea para denunciar. ¿Por qué? Porque ellos una vez que reciben estos datos, van a poner en conocimiento a la autoridad competente. Si es que es un caso de violencia, pues van a poner en conocimiento a la policía, también al Centro de Emergencia de Mujer de la jurisdicción, ¿no? ¿Por qué dice orientación y consejería? Porque muchas veces las víctimas no tienen con quién hablar, no saben cómo pedir ayuda, ¿no? Entonces pueden llamar a la línea 100 y recibir un soporte emocional, ¿no? Si están atravesando un momento de agresión, entonces ellos pueden llamar y es como normalmente son atención de psicólogos, en realidad son psicólogos, y también hay abogados, ¿no? Claro, hay un servicio legal, pero normalmente el que va a recibir la llamada es un psicólogo. Se puede dar un soporte emocional en ese momento que se está atravesando un momento de crisis, ¿no? La línea 100 es un servicio que está atendiendo todos los días, las 24 horas del día. Entonces, es un servicio en el cual puede acudir en cualquier momento una víctima, ¿no? Porque la violencia se puede dar en cualquier momento. Muy aparte de esto, la línea 100 es muy importante porque nos brinda, gracias a esta línea podemos nosotros tener un registro, ¿no? De cantidad de casos, ¿no? La línea 100 recopila datos, ¿no? Y contribuye a justamente poder observar la estadística de cuántos casos se atiende
cuánta violencia existe, ¿no? Y claro, su objetivo principal es proporcionar ayuda y protección a las mujeres en situación de violencia. Ojo, no solo mujeres, si bien es cierto, casi todos los servicios del ministerio, como dije, tienen la palabra mujer. Esto es porque ellas son las que son mayormente víctimas, pero también puede llamar un, digamos, varón, ¿no? Que está sufriendo violencia. Claro que sí, también puede ser asesorado y recibir una consejería. Puede llamar un adulto mayor, pueden llamar incluso niños, aunque existe una línea específica para niños, pero si llama a la línea 100 también pues se le va a ayudar, incluso se va a poner en contacto tal vez con una autoridad competente. El chat 100. El chat 100 es un servicio de web, ¿no? Entonces, digamos, ustedes desean recibir una orientación, ¿no? Pueden acudir a este chat 100. El único requisito es poner los datos, porque pide un correo electrónico, ¿no? Entonces acá hay un enlace, ¿no? Que ustedes están viendo, www.me. En realidad ponen chat 100 en internet y van a encontrar esta página, ¿no? Es muy sencilla de encontrar. Este servicio, ¿no? Orienta y aconseja normalmente situaciones de violencia en relaciones de pareja, ¿no? Entonces ustedes pueden entrar a través de la web a este servicio y solicitar una orientación psicológica, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces es importante encontrar situaciones de riesgo, ¿no? Se puede estar atravesando violencia y no se sabe la situación de riesgo que se está atravesando. Entonces, este es el fin del chat 100. También recopila datos, ¿no? Porque nos indica cuántos casos de violencia hay, en menor medida que la línea 100, pero también acá hay una atención de profesionales especializados, ¿no? Que están atrás de la pantalla atendiendo este servicio. Y bueno, acá pongo estas tres imágenes, porque tanto la línea 100 como el chat 100, como los centros de emergencia mujer, son programas de la unidad de atención, ¿no? La unidad de atención porque está atendiendo casos de violencia. Siempre recordemos que cuando vemos violencia puede ser, o básicamente cuando hablamos del programa Aurora, podemos estar ante servicios de prevención y servicios de atención, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer ya es un servicio que atiende directamente a las víctimas, la línea 100 también, el chat 100 también. El chat 100 también podría ser un servicio de prevención de violencia. Y acá vemos una estadística. Vemos que esto también podemos encontrarlo en la estadística del Programa Nacional Aurora. Por ejemplo, todo este año ya ha habido 96.202 casos atendidos por el CEN. Esto es a nivel nacional. También ha habido 157 casos de tentativa de feminicidio. En la línea 100 se han atendido 86.050 casos, ¿no? Bueno, consultas telefónicas. Y bueno, actualmente tenemos 431 CEN que reciben casos de víctimas de violencia. Entonces es muy importante que ustedes conozcan que existen estos servicios. ¿Por qué? Porque si ustedes son abogados o si ustedes están apoyando a víctimas de violencia, es necesario que conozcan que existen servicios que brinda el Estado a las víctimas, ¿no? Entonces, si ustedes conocen, digamos, su atención es más integral. Si yo soy un abogado que defiende casos de violencia y pues no sé de muchos servicios, por ejemplo, de los hogares de refugio temporal, entonces yo no voy a saber cómo actuar frente a esos casos. Ahora, a veces nosotros también, dentro de nuestra labor como abogados, no es que llevemos casos de violencia, pero siempre conocemos a alguien que tiene un caso de violencia y por ser abogado, pues te consultan, ¿no? Entonces, en estos casos también es importante conocer estos servicios que brinda el Ministerio de la Mujer a través del Programa Nacional Aurora, ¿no? Por ejemplo, los CEN, dentro de una encuesta, se veía que todavía hay mucho desconocimiento de que existe este servicio, ¿no? De que básicamente puedes tener un abogado que te acompañe durante todo el proceso de forma gratuita y no hacen uso de este servicio porque no lo conocen, ¿no? También de esta línea 100, a la cual puedes llamar para pedir un soporte emocional, ¿no? Si estás siendo víctima. Eso es también un servicio que no conocen. O piensan que solo es una línea para llamar para denunciar, ¿no? Si bien es cierto, funciona y su finalidad básica es esa,
también puede recibir a alguien consejería a través de esa línea, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esos servicios. En cuanto a los servicios que hemos hablado de SAU y atención económica, ya he mencionado que para la atención económica se requiere sí o sí tener una sentencia condenatoria de feminicidio, ¿no? Si es que no se tiene eso, pues no se puede pedir ese servicio. Y en cuanto al servicio de atención urgente, eso sí, la misma línea 100, cuando recibe esta llamada, ellos identifican el nivel de riesgo, ¿no? Si hay un nivel de riesgo moderado, severo, pueden mandar a alguien a un servicio en realidad se ponen en contacto con el servicio de atención urgente de la jurisdicción y mandan, ¿no?, a los profesionales al lugar. Ya no es que ustedes puedan ir y buscar, quiero saber dónde está el servicio de atención urgente. No, esto es un trabajo ya interno dentro de la línea 100 y el CEN mismo, ¿no? Porque incluso la línea 100, cuando tú realizas una denuncia, tiene el deber de poner a conocimiento al Centro de Emergencia Mujer, porque los centros de emergencia mujer también tienen un trabajador social que acude, ¿no?, al lugar donde se está dando la violencia a verificar, pues, qué casos se está dando. Por ejemplo, cuando ustedes denuncian que hay violencia de niños, ¿no? Y justamente estamos en violencia familiar, entonces denuncian que hay violencia en esa casa de niños, que los niños todos los días los agreden físicamente. Entonces, cuando ustedes hacen esta denuncia a través de la línea 100, ellos tienen que poner en contacto al CEN. Y el CEN, como nadie va a ir a hacer esa denuncia, tienen que mandar a un trabajador social para verificar estos hechos, ¿no? Entonces, todo esto es un trabajo articulado, ¿ya? Ténganlo en cuenta. Otros servicios de la unidad de atención. Como dije, dentro de los servicios de la unidad de atención, también tenemos el servicio del CAI y el servicio de los hogares de refugio temporal. Primero vamos con los CAI. Los CAI son centros de atención institucional. Estos son servicios del programa Aurora que buscan reeducar a los agresores o a los que han sido denunciados por violencia de género, ¿no? Entonces, normalmente, ¿cómo alguien puede llegar al CAI? Cuando se hace una denuncia de violencia, el juez de familia o la jueza de familia, dentro de la resolución que otorga medidas de protección, lo que va a hacer es también indicar que tanto la víctima como el agresor realicen un tratamiento psicológico. Pero en algunos casos, donde normalmente hay riesgo más severo o moderado, se puede el juez, a criterio, ¿no?, y justificándolo, mandar a la persona a realizarse un servicio reeducativo en el CAI, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realiza este servicio reeducativo? Es una terapia especializada para agresores, para que ellos se reeduquen, aprendan y ya no cometan más hechos de violencia, ¿no? Es un servicio bastante complicado porque trabajar con personas que han sido denunciados por violencia, pues puede implicar, ¿no?, que muchos de ellos no tengan, uno, normalizada la violencia, y dos, pues que no tengan la voluntad del cambio, ¿no? Pero es un reto que tiene el Ministerio de la Mujer a través del programa Aurora, ¿no? Y en ayuda con los gobiernos se ha implementado lugares donde se brinda este servicio, ¿no?, que son reeducación para los hombres procesados. Ahora, es cierto, y seguramente van a preguntar sobre eso, así que me adelanto, que normalmente cuando otorgan medidas de protección, sabemos que el procedimiento de la ley 30364 no siempre va a solicitar una audiencia. Entonces, muchas veces se otorgan las medidas de protección sin escuchar lo que quiere decir o los argumentos de la persona denunciada, a quien llamamos el agresor, ¿no? Pero bueno, sería como presunto agresor, ¿no? Entonces, si no se escucha los argumentos de esta persona y el juez ordena que realice un servicio reeducativo en el CAI, pues puede tal vez nos parecer muy injusto, ¿no?, que alguien realice este servicio cuando tal vez es una denuncia donde no se requería o solo se requería un tratamiento psicológico. Lo cierto es que es importante que tanto la víctima como la persona denunciada realicen un tratamiento,
¿no? Entonces ya estará en la potestad de la persona denunciada si es que apela a esto, ¿no? Para no realizar este servicio reeducativo, pero igual si lo realizara, ¿no? Esto es muy valioso porque ustedes si buscan, por ejemplo, el archivamiento de un proceso de violencia, sí o sí se tiene que cumplir con las terapias, ¿no? Entonces esto es algo que seguramente ya muchos ya saben. Si la persona no realiza las terapias o si no ha realizado esta terapia reeducativa, que así se llama, en los CAI, pues no va a poder archivarse el caso, ¿no? Ya el juez tiene que evaluar, ¿no? En qué casos determina terapia psicológica y o en qué casos los manda al CAI para una terapia reeducativa. Y esto va a depender mucho, normalmente mandan a los agresores de violencia física. A ver, sigamos. Los hogares de refugio temporal. En cuanto a los hogares de refugio temporal, acá tenemos que, bueno, estos también se han ido implementando poco a poco. Por ejemplo, esta es una noticia de este año, de abril del 2023, donde dicen que se están implementando más hogares de refugio temporal. Si mal no recuerdo, a la fecha tenemos 22 hogares de refugio temporal, ¿no? Entonces, no todos los lugares tienen, no todos los distritos tienen un hogar de refugio temporal, ¿no? Pero donde existan, pues son muy valiosos porque este servicio básicamente es para proteger a la víctima. Es un servicio que busca básicamente darle un hogar, un albergue a una mujer víctima de violencia porque depende económicamente de su agresor, porque vive en la casa de su agresor, ¿no? Y no tiene a dónde acudir. También es uno de los requisitos que tengan hijos. ¿Por qué? Porque, claro, esta situación hace que esté en doble vulnerabilidad, ¿no? Entonces, normalmente, bueno, siempre las mujeres que van a hogares de refugio temporal tienen que ser mujeres que tengan hijos o hijas menores de edad, ¿no? Ahora, lo que busca el hogar de refugio temporal es prevenir más violencia y es evitar un feminicidio, porque lamentablemente, ¿no? O sea, sí tenemos muchos casos donde se observa que existe un riesgo severo y que podría terminar esto en un feminicidio. Entonces es muy importante, ¿no? Que los servicios del Ministerio de la Mujer actúen rápidamente para que se evite un posible feminicidio. Ahora, no solamente es una obligación de los servicios del Ministerio de la Mujer a través del programa Aurora, sino también es una obligación de las autoridades judiciales, ¿no? Por ejemplo, si un juez observa este riesgo, él puede determinar en sus medidas de protección que la víctima acuda a un hogar de refugio temporal. Pero normalmente, y acá como estamos hablando de programas de prevención y atención de violencia, pues este deber recae en el programa Aurora. ¿Y quienes tienen acceso a, digamos, el expediente, a los casos? Los centros de emergencia mujer. Los centros de emergencia mujer tienen que derivar, ¿no? Decir, alerta acá, en este caso vemos que hay un posible riesgo de feminicidio, entonces poner en conocimiento al juez o solicitar al juez, ¿no? Que se otorgue, en este caso, que la víctima vaya a un hogar de refugio temporal. La línea 100 también podría detectar, ¿no? Un caso así, y para ello son los servicios de atención urgente, ¿no? Porque tiene que ser todo de manera articulada, ¿no? Mientras más rápido se actúe, se puede evitar un mayor riesgo. Creo que hasta aquí hemos llegado con los servicios, pero antes de seguir, quería acá aclarar algo. Un segundo. Ya, sí. Lo que pasa es que el tema de hoy, ¿no? Es programas de prevención y atención. Entonces, que ustedes que son, ¿no? Que están llevando este diplomado, quiero que tengan en cuenta bastante este organigrama, ¿no? Que tiene servicios de prevención y servicios de atención. En servicios articulados están los SEM, ¿no? Así que no los vamos a tomar mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque dentro de cada distrito, sí o sí tiene que haber servicios de prevención, estrategias de prevención, ¿no? Entonces, hay muchos casos, ¿no? Que ustedes tal vez no lleguen a lo legal, no lleguen a la denuncia, pero pueden ser atendidos a través de los servicios de prevención. Y como estamos hablando de violencia familiar, ¿no? Y violencia contra la mujer,
pues acá, ¿no? Vamos a encontrar estas diversas estrategias. ¿Dónde pueden encontrar esta información? Normalmente en los centros de emergencia mujer de sus distritos, ¿no? Acá ellos tienen que tener la información de qué estrategias están siendo implementadas en su distrito. Porque claro, se supone que en todos los distritos tienen que estar implementados estos servicios, pero puede ser que por factores externos en determinados distritos falten ciertas estrategias, ¿no? Pero, por ejemplo, el servicio de acompañamiento es un servicio que debería estar en todos los distritos. El servicio de empoderamiento, ¿no? Que podría ayudar a muchas mujeres a que ellas emprendan un negocio, ¿no? El servicio de formación de hombres. Entonces, todos estos servicios que buscan prevenir la violencia dentro de la población son servicios que los van a encontrar dentro del CEN, ¿ya? Entonces, eso para que ustedes sepan dónde consultar. Y dos, los servicios de atención, que son los que estoy mencionando, ¿no? Son servicios que se manejan a nivel también nacional y estos sí actúan desde la sede central. O sea, cuando uno llama a la línea 100, cuando uno escribe al chat 100, se está contactando con profesionales que están desde la sede central o en determinados distritos también tienen como que jurisdicciones donde trabajan. ¿Ya? Pero no es que ustedes puedan ir y contactarse directamente con uno de estos profesionales, sino que todo esto es a través del medio virtual o del medio telefónico, ¿ya? Dentro de los servicios de atención también están las UPE, las unidades de protección especial a menor. No las estoy desarrollando porque entiendo y he visto, me parece en su temario, que ustedes van a desarrollar o ya han desarrollado la UPE, pero para que no se queden también con la duda, el servicio de la UPE es la Unidad de Protección Especial a Menor. En casos donde hay violencia contra niños o niñas o adolescentes, también este servicio lo que busca es prevenir mayor violencia y iniciar un procedimiento de desprotección familiar si es que lo requiriera, ¿no? En los casos, por ejemplo, donde hay abandono de niños, ¿no? Negligencia, o hay muchos niños en un hogar y no se tiene la capacidad, la mamá, digamos, trabaja y todo el día los deja a los niños, entonces ellos están en una situación de vulnerabilidad y riesgo. Aquí es donde actúa la UPE, ¿no? Y la UPE se lleva a los niños muchas veces a albergues o centros de acogida, porque el riesgo de que estén con su familia es mucho mayor a que estén sin ellos. Y bueno, también tengan en cuenta que la UPE no busca quedarse con los niños, la UPE también tiene que iniciar este procedimiento de desprotección y hacer que los padres, la mamá, el papá, pasen toda una terapia, ¿no? Y reciban, digamos, un tratamiento para que ellos puedan regresar con sus hijos, porque la finalidad es que el hogar se desarrolle en un ambiente donde se puedan criar estos niños sin correr el riesgo de sufrir más violencia, ¿no? Porque sabemos que incluso, ¿no? La violencia no solamente la pueden ejercer los padres, sino terceros extraños, ya que como ellos están solos todo el día, podrían estar en situación de vulnerabilidad. Este es otro servicio, ¿no? De parte de los servicios de atención, que no lo he puesto acá, pero también ténganlo en cuenta. Y bueno, con eso terminamos todos los servicios de atención. Voy a empezar a leer las preguntas porque me parece que han estado haciendo muchas preguntas acá sobre los servicios. Para ver si ha quedado alguna duda acerca de estos temas. Sí, doctora. Estimados participantes, tengan en cuenta activando su cámara, levantan su manito y una pregunta por estudiante. Sé preciso, por favor, se le va a dar un lapso de 10 minutos para que puedan realizar, pero no 10 minutos para el participante que va a interactuar, sino sé preciso, máximo 30 segundos. ¿Sí? Por favor, estimados participantes, si quieren realizar una pregunta, pueden levantar su manito en reacciones y siempre activando su cámara. Si no tienen activo su cámara, no se da pase. Estimada Erika, ¿cómo estás? Buenas noches. Directo a la pregunta, por favor. Doctora, buenas noches, buenas noches. Mi consulta es, yo el año pasado realicé mi serum y queda una duda bien grande, ¿no? En el tema de acudir a las víctimas de probable violencia. Se había dado un caso incluso de que un compañero hizo la denuncia de que, ¿no? Le estaba maltratando a la señora, pero la señora al final se retractó y el compañero tuvo una acción legal, ¿no? ¿Nos protege a nosotros algo?
o hay otra forma de poder de repente ayudar a la víctima cuando no quiere hacer la denuncia, porque eso suele pasar en los centros de salud, ¿no? Llegan casos derivados y a veces no quieren denunciar y a nosotros se nos dice que tenemos el deber, pero también quién nos protege a nosotros, ¿no? Porque ahora este compañero está con una denuncia por difamación y todo lo demás, entonces ya todos se han quedado con el miedo y no quieren hacer las denuncias, ni siquiera anónima. Gracias. Ay, gracias por tu pregunta. Qué buena pregunta. Seguramente ya lo han tocado otros ponentes, pero dentro de las denuncias de violencia hay mucho esta figura de la retractación, ¿no? De las víctimas que se arrepienten y regresan con el agresor. Sabemos que cuando existe eso, el proceso igual va a avanzar, ¿no? Porque nuestra ley 30364 nos indica que así la víctima se arrepienta, diga que ya no existe violencia, incluso concilie, eso no tiene nada que ver, el proceso igual va a seguir su curso porque puede ser que esa víctima esté manipulada o tenga un factor de riesgo o incluso por miedo esté retractándose, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que siempre van a ver en los casos de violencia. En cuanto a tu pregunta sobre la protección, claro que sí existe una figura que se llama solicitar la reserva de datos. Cuando tú pones en conocimiento como profesional de salud, porque es parte de la obligación de los profesionales de salud y de educación, debes solicitar la reserva de datos. ¿Para qué? Para que al momento de hacer la denuncia, ¿no? O que ellos, los policías registren los datos, no salga tu nombre, ¿no? Y, por ejemplo, digamos, el agresor puede querer tomar represalias no va a saber contra quién porque no va a salir el nombre. Eso es algo que ustedes pueden solicitar, es un derecho no solamente de los profesionales de salud, sino de toda persona que realiza una denuncia. Solo que muchas veces no se indica expresamente y también falta asesoría tal vez por parte de las autoridades policiales para que ellos pongan en reserva estos datos, ¿no? Pero eso es básicamente lo que podría de alguna forma resguardarte, ¿no? Y muy aparte de eso es que, como dije, así la víctima se retracte, el proceso igual va a seguir su curso. Y si es que de verdad hay violencia, pues en algún momento se le va a abrir toda una investigación a esta persona. Esa sería mi respuesta. No sé si hay otra mano levantada, si no, voy respondiendo a las preguntas del chat. Sí, doctora, tenemos preguntas. Tenemos a la doctora Rosa Jave. Doctora Rosa Jave, una pregunta, por favor. Doctora Rosa Jave, si no damos pase a Oscar. Estimado Oscar, puedes activar tu audio. Sí, claro. Buenas noches. Me gustaría saber sobre la línea 100 y el chat 100. Tengo por entendido de que dan asesoramiento o consejos o ayuda emocional, pero solamente queda allí o qué es lo que más realizan, si tipo lo que sucede en la llamada o por mensaje llega al SEM. Me gustaría saber un Claro. poco más. Muy buena pregunta, para ahondar en este tema de la línea 100 y el chat 100. Este es un nexo, ¿no? Que existe para que detectemos los casos de violencia. Entonces, no queda ahí. Si, por ejemplo, alguien llama y menciona que esto le está pasando, ¿no? Que está sufriendo este tipo de violencia, lo que va a hacer el profesional especializado es primero brindarle la orientación, ¿no? Decirle, estas son tus opciones, puedes realizar la denuncia acá, puedes obtener esto acá, también le va a dar un soporte emocional, ¿no? Pero no queda ahí. Este profesional que ha recibido todos estos datos tiene que poner en conocimiento al Centro de Emergencia de Mujer y a la comisaría, ¿no? Entonces, incluso dentro de la línea 100 se puede detectar casos de violencia severa, ¿no? Y ellos tienen la obligación de, en esos casos, poner en conocimiento al servicio de atención urgente, ¿no? Entonces, todo esto es un trabajo articulado. Cuando uno realiza esta llamada, pues sí o sí va a llegar a manos de las otras autoridades y las otras entidades que son el CEN y la comisaría. ¿Qué pasa? Que muchas veces y esto me han preguntado, ¿no? Dentro de ya la población, dicen, yo ya llamé a la línea 100, denuncié este caso, pero no ha pasado nada. No ha venido ningún profesional, no ha pasado nada. Y esto pasa porque también reciben muchos casos dentro de la línea 100 y se manda a la jurisdicción, digamos, al Centro de Emergencia de Mujer de la jurisdicción, y ellos van a atender este caso de acuerdo a su carga, ¿no? Entonces, capaz no lo atiendan en ese momento, sino
a la semana siguiente o a la subsemana siguiente, cosa que no debería pasar porque, claro, si esto es violencia es urgente y debería atenderse ahí mismo. Pero la realidad, ustedes saben, ¿no? Es que todo se maneja de acuerdo a las cargas. Entonces puede ser que uno realiza la llamada y inmediatamente no hay un resultado, ¿no? El resultado va a llegar tal vez más adelante. ¿Qué se recomienda en estos casos? Pues que si ustedes realizan denuncias a través de la línea 100, hacerlas en 2 o 3 ocasiones, o sea, no quedarse en una sola llamada. Y si son las víctimas, pues también, ¿no? Hacerlo varias veces. O incluso ya, si digamos ya recibiste la orientación, acudir directo al centro de emergencia mujer, ¿no? Para que no estés esperando que ellos manden un equipo, porque mandar un equipo es incluso más difícil, ¿no? Porque implica mayor gestión, mayor tiempo y no suelen hacerlo todos los días, ¿no? Entonces, ellos seguro, de acuerdo a su gestión, destinan qué días salen sus trabajadores sociales y todo ello. ¿Qué más? El chat 100 de todas maneras también registra datos y también tienen que poner a conocimiento si detectan un caso de violencia severa. Pero como este chat es más básicamente para casos de parejas, ¿no? Violencia entre parejas, pues lo que hacen es dar la orientación, ¿no? Como te digo, si es que ellos encuentran que esta información, con toda la información que han recibido, sí también hay violencia detectada y hay un riesgo que ya lo han podido detectar de acuerdo a esa conversación, sí también tienen que poner en conocimiento. Todo esto es un trabajo articulado. Y esto va a la estadística, ¿no? A la estadística que hemos visto más arriba. Esta estadística. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctora. Estimada doctora Rosa Jave, adelante, por favor, una pregunta. Sí, buenas noches, doctora. La consulta es, ¿aló? Sí, le escucho. Sí, buenas noches. La consulta es cuando en un proceso de violencia familiar, el juez, a través de su equipo multidisciplinario, también ordena muchas actividades a favor de la víctima. ¿La víctima de propia iniciativa puede acudir al CEN o tiene que esperar que el juez la derive al CEN para que pueda ser atendida por diversos servicios que brinda? Gracias por tu pregunta. Ya, y voy a aprovechar tu pregunta para repasar conceptos porque no nos toca desarrollar CEN hoy día, pero recordemos que los jueces no te derivan al CEN, ¿no? No, los jueces no te dicen vaya al CEN a recibir ayuda, no. Este es un servicio que normalmente las víctimas acuden una vez que hacen la denuncia. ¿Por qué? Porque los centros de emergencia mujer están en las comisarías, atienden 24 horas igual que las comisarías. Entonces, cuando una persona va a hacer una denuncia de violencia, la obligación también es que la policía le ponga conocimiento que hay un centro de emergencia mujer. No siempre pasa, pero debería ser lo ideal, ¿no? Entonces, esta víctima hace su denuncia y ahí mismo debería pasarse el CEN. ¿Para qué? Para recibir un abogado, una asesoría legal. Y con esto va a llegar el proceso al juzgado de familia, ya teniendo ella un abogado que se va a personar al proceso, ¿no? Entonces, ¿qué hacen normalmente en el Centro de Emergencia Mujer? El primer escrito es un apersonamiento, donde nombran que sus abogados van a ser los del Centro de Emergencia Mujer y mandan su casilla electrónica o su correo, ¿no? Entonces, cuando ya el juzgado de familia dicta las medidas de protección, ellos pues notifican directamente al CEM, ¿ya? El juzgado de familia no te va a mandar al CEM, eso no va a pasar. Lo que sí puede hacer el juzgado de familia es derivarte a otros servicios de atención, que son, por ejemplo, el hogar de refugio temporal o la UPE, que no está acá, pero la UPE, que dije que es la Unidad de Protección Especial al Menor, es cuando hay casos de menores que son víctimas de violencia. Entonces, el juzgado de familia puede que haya detectado, ¿no?, que hay un riesgo acá, entonces lo manda a la UPE para que ellos inicien su investigación y si es que lo requiriera, van a iniciar su procedimiento administrativo para declarar al niño en desprotección familiar, ¿no? Eso ya lo verá la UPE. ¿Qué otro servicio podría hacer el juez de familia? Derivarte al CAI, al Centro de Atención Institucional, es decir, al agresor o al denunciado, mandarle, ordenarle hacer una terapia reeducativa en el CAI.
en el CAI más cercano. No siempre hay CAI en el distrito. A veces dentro de la jurisdicción puede estar en otro distrito aledaño. Entonces, lo mandará a ese CAI a que realice la terapia reeducativa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que puede hacer el juez. El juez también podría derivar al DIPAN, que es la Dirección de Adultos Mayores, ¿no? Que este servicio ya no es de tal, o sea, no es tal cual de servicios de atención del programa Aurora, pero es un servicio del Ministerio de la Mujer, ¿no? Porque también hay protección para los adultos mayores especializada. Entonces, este es el DIPAN. Y el DIPAN también va a iniciar una investigación y también va a activar sus recursos para poder ayudar a los adultos mayores que son víctimas de violencia. Ya entonces tengamos claro eso, que el juez no deriva al CEN, sino que el CEN está como que de la mano en todo el proceso, no solo de familia, sino el penal, ¿no? De la mano en todo el proceso de la víctima, porque ellos básicamente cumplen la labor de un abogado litigante. Eso tal cual. Muy bien, Pasemos a la siguiente pregunta. Sí, estimada Tania, contigo cerramos el primer bloque de preguntas. Adelante, por favor, una pregunta. Sí, doctora, buenas noches. Hace un momento escuché que estaban hablando acerca de la retractación en el caso de agraviados. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una fiscalía especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. La fiscal estuvo en un caso de violencia física y psicológica. Estaba en la primera etapa preliminar. Sin embargo, antes de emitir un pronunciamiento, la agraviada en este caso tuvo la oportunidad de apersonarse a la fiscalía y retractarse. Y la fiscal lo archivó el caso, porque era violencia física y psicológica. Porque hace un momento usted comentó de que continúa el proceso. Sin embargo, yo sí tuve la oportunidad de conocer, pero la fiscal lo archivó. Entonces, en ese caso estaba como que dudando porque creo, a veces a criterio, ¿no? El fiscal. Claro. Y bueno, quiero que me observe esa duda porque a veces como que dudo porque dicen que es a criterio del fiscal, pero sin embargo, ahora usted comenta de que no, el proceso tiene que continuar. Claro, mira, estoy segura que esto lo van a desarrollar más adelante porque va a haber una parte de penal, pero es cierto que cuando estamos en la etapa de investigación fiscal, el fiscal tiene que primero recopilar ciertos datos que son sí o sí necesarios para que hagan la acusación, ¿no? Por ejemplo, tener los datos de la víctima y del agresor. Muchas veces hay casos donde, por ejemplo, no se sabe quién ha sido el agresor, normalmente en casos de violencia sexual, ¿no? Entonces, por más que haya violencia, no pueden llegar a hacer la acusación porque pues no hubo ese dato. En el caso de la retractación, si bien es cierto, nos indica la jurisprudencia y la norma que debería continuar el proceso, la retractación sí dificulta la investigación, porque cuando la víctima da unas declaraciones contradictorias o luego dice que no existe violencia o no ayuda a que se pueda investigar el caso, entonces no encuentran los, digamos, elementos suficientes para poder realizar la acusación. Y es ahí en que se cae toda la investigación. Y lo más usual es que lo archiven, ¿cierto? ¿No? Porque el fiscal también tiene carga procesal y pues ellos incluso, ¿no? Si ya ven que la víctima no colabora y ven que el caso está siendo muy dificultoso por esto, lo archivan, ¿no? No es que, digamos, estén actuando de mala fe, pero sí es cierto que si tal vez hubiera menos cargas, tal vez hubieran menos casos o mejor colaboración de la víctima, pues estos casos sí llegarían a realizarse, llegarían a ser penal, ¿no? Llegarían a tener todo un proceso judicial dentro con un juez penal. Pero porque la retractación dificulta la investigación, se puede archivar. Entonces, eso es lo que tal vez ha pasado en tu caso y eso es lo que va a pasar en muchos casos, ¿no? El proceso debe continuar, el proceso va a ser investigado, el fiscal va a realizar la investigación, pero si la víctima está poniendo muchas trabas, no va a poder realizar una buena investigación
y al final no va a tener los elementos suficientes para poder realizar la acusación. Eso es lamentablemente la realidad. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la sesión de clase. Ya, gracias. Sí, me gustaría nuevamente reforzar esto porque he visto que muchas preguntas se basan en estos servicios, ¿no? Como el Centro de Emergencia Mujer, que yo entiendo que han tenido una clase de Centro de Emergencia Mujer, pero recordemos, ¿no? Que acá está, ¿dónde lo puse? Acá. Que los centros de emergencia mujer, ¿no? Son también un servicio, parte del programa Aurora a nivel nacional. Entonces, ¿en qué aporta el Centro de Emergencia Mujer a las víctimas? Pues en la asesoría, que es la evaluación psicológica que realizan previamente cuando una víctima todavía no ha hecho la denuncia, puede recibir una evaluación psicológica por parte de un psicólogo y él va a detectar el nivel de riesgo. Cuando ellos detectan que hay riesgo, ellos realizan un escrito y hacen la denuncia, ¿no? Ellos pueden hacer una denuncia, pero normalmente, ¿no? Los centros de emergencia mujer sirven de acompañamiento legal y esa es casi su finalidad, su objetivo, porque ellos no dan una terapia psicológica. Ahí no nos confundamos, ellos no brindan una terapia, un tratamiento psicológico, ellos solo hacen una primera evaluación. Lo que sí hacen es acompañamiento legal durante todo el proceso, en la etapa de prevención, que es con las medidas de protección en un juzgado de familia, y también en la investigación fiscal. Cuando hay un buen centro de emergencia mujer, es decir, cuando sí se están, digamos, poniendo la camiseta por la víctima, ellos lo que deben hacer, por ejemplo, en el caso de la colega que dice que archivaron la denuncia y todo, en esos casos ellos podrían decir, no, sí existen elementos que comprueban que efectivamente hay violencia. Ellos podrían apelar eso, ¿no? Y podrían solicitar, se vuelve a evaluar para que se haga la acusación, ¿no? Entonces, es muy importante la labor del Centro de Emergencia Mujer porque actúan tal cual como un abogado litigante, ¿no? Un abogado que tiene que defender los intereses de la víctima, incluso si esta víctima no colabora, ¿no? Incluso si esta víctima no quiere ya que se siga el proceso, el Centro de Emergencia Mujer, a diferencia de un abogado litigante, no lo hace por los intereses de su cliente, porque no es un cliente, sino lo hace por la finalidad de la prevención y erradicación y protección de la violencia. Entonces, si vemos que una víctima se retracta, ellos tienen el deber de continuar el proceso y tendrían que, por ejemplo, ponerle la lucha ahí a la fiscalía para que se pueda realizar la acusación. Si es que esto llega a un proceso penal, pues también ellos tienen que acudir a la audiencia y todo ello. Entonces, el Centro de Emergencia Mujer es un servicio que ayuda un montón siempre y cuando no encontremos buenos profesionales ahí, ¿no? Y también la carga, claro, porque muchas veces podemos encontrar buenos profesionales que están dentro de un centro de emergencia mujer, pero lamentablemente la carga impide que les den seguimiento a todos sus casos. Y a veces, ¿qué pasa? La fiscalía no notifica al centro de emergencia mujer, sino notifica a la víctima. Y el centro de emergencia mujer nunca tomó conocimiento de que se dio tal acto. Debido a la carga no pudo hacer un seguimiento y al final esto se terminó archivando y el centro de emergencia mujer nunca se enteró. Entonces, bueno, ustedes dentro de su labor como abogados tienen que también, por ejemplo, asesorar a estas personas. Normalmente los casos de las víctimas no son llevados por abogados porque suelen ser personas con bajos recursos económicos, ¿no? Pero si ustedes incluso realizan esta labor social, e informar, por ejemplo, ¿no? Todas las notificaciones que lleguen del Centro de Emergencia Mujer, perdón, de la Fiscalía, del Juzgado de Familia o del Juzgado Penal, todo tiene que llevarlo a su abogado del Centro de Emergencia Mujer para que ellos tomen conocimiento. Toda actuación, citación, tiene que llevarlo al Centro de Emergencia Mujer para que ellos tomen conocimiento. Porque orgánicamente a veces no están siendo notificados, orgánicamente a veces no se enteran de una audiencia, no se enteran de una resolución fiscal, una disposición fiscal, entonces que ellos no pueden actuar. ¿Ya? Entonces, entendamos que la labor del Centro de Emergencia Mujer es una labor de atención y protección. Y, repasando, ¿no? La línea 100 y el chat 100 son servicios articulados que trabajan de la mano con el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Ellos sí o sí todo lo que
reciben en sus portales, en el chat o en su línea telefónica, tienen que ponerlo a conocimiento, ¿no? Tienen que tomar los datos y avisar que está habiendo un caso de violencia para que el Centro de Emergencia de Mujer actúe. También tienen que poner a conocimiento a la comisaría de la jurisdicción, ¿no? Porque, digamos, están denunciando violencia y no van a ir a hacer la denuncia tal cual en la comisaría, ellos tienen que poner a conocimiento, ¿no? Entonces, esto es un servicio articulado y véanlo así, ¿no? Todos estos servicios trabajan a veces a la par, ¿no? Porque a veces vamos a encontrar que se llama la línea 100, se deriva al SAU, ¿no? Y ya el Centro de Emergencia Mujer está actuando. También dentro de si ya hay medidas de protección, el CAI, ¿no? El Centro de Atención Institucional, puede actuar a la par que los hogares de refugio temporal, puede actuar a la par que las unidades de protección especial al menor, ¿no? Entonces, todo eso son servicios articulados del programa mismo Aurora, que igual la finalidad es esa, ¿no? Prevenir, erradicar y sancionar a los agresores y, bueno, proteger a las víctimas. ¿Ya? A ver, déjenme leer acá un poquito para ver qué más reforzamos. Acá hay una pregunta importante dentro de lo que estamos desarrollando. Dice, ¿cómo chateo en chat 100? Y tal cual, entras, pones en internet chat 100 o este link, lo abres y se va a abrir la página que ustedes están viendo de fondo. En esta página le van a pedir su nombre, les van a pedir sus datos y le van a pedir un correo, ¿ya? Una vez que ustedes llenan esos datos, se va a abrir una plataforma donde puedan chatear con alguien. Tal cual es como que estés chateando por WhatsApp con alguien, ¿no? Entonces, es solamente el requisito que tú te identifiques, ¿no? Porque así genera la estadística el programa Aurora. Cuando tú te identificas a través de esta página web o también del aplicativo, pues entonces ya te está registrando y luego va a darte la orientación, ¿ya? Nuevamente, veo que estoy leyendo los comentarios para ver qué refuerzo. Me ponen, ¿no? Agrego a mis contactos el número 100 y de ahí lo abro en WhatsApp. No, vas a poner chat 100. Es más, a ver, vamos a ver si se puede hacer acá. Doctor Ryder, ¿me puede ayudar? ¿Se ve la pantalla de diapositivas o se ve el Google? Se ve la pantalla de lo que es la diapositiva. Allá, entonces tengo que salir. Ya. Denme un segundo. Yusha. Ya. ¿Se ve el Google? Sí, doctora, sí se puede visualizar. Ya, como verán, he puesto tal cual en la pantalla chat 100, ¿no? Entonces acá hay la primera página misma está saliendo chat 100. Le damos clic y se va a abrir esta plataforma. Y acá te manda, ¿no? Hola, por políticas de privacidad, tus datos van a ser registrados. Acá ustedes tienen que registrar su nombre, ¿no? Su correo y su teléfono. Ahora, su nombre, no necesariamente tienen que poner el nombre completo, pueden poner primer nombre, apellido, pero de todas maneras tienen que registrar su teléfono porque van a empezar a chatear tal y cual un WhatsApp, ¿no? Pero si ustedes ponen 100 en su WhatsApp y luego presionan el 100 para hablar con ellos, no va a funcionar de la misma manera. ¿Ya? Entonces, eso básicamente es el chat 100. Es un servicio gratuito también de 24 horas, así que lo pueden usar, lo pueden recomendar, lo pueden, le pueden decir, ¿no? A las personas que ustedes estén apoyando, si llevan casos así, ¿no? Que utilicen este chat. Incluso en los servicios de prevención del programa Aurora, mucho se habla del chat 100, porque cuando nosotros buscamos prevenir la violencia,
donde se realizan estos servicios de prevención con la población en general. Digamos, van y dan una charla informativa a una comunidad. Se brinda este servicio de que pueden escribir al CHAC 100, ¿no? Si necesitan consejería, orientación para prevenir e identificar casos de violencia. Entonces, esto es algo que se informa bastante, pero se usa muy poco, la verdad, ¿no? No muchos están acudiendo al CHAC 100, que tiene profesionales de psicología ahí atendiendo las 24 horas. Ya, a ver, voy a volver a leer los comentarios a ver qué más están quedando en duda. Ya, veo que muchos de los comentarios están enfocados en el mal servicio de la línea 100. Recordemos que aquí en esta ponencia estamos dándoles la información de los servicios que existen. Lamentablemente, como todo servicio, está integrado por muchos profesionales. No todos los profesionales tal vez sean los más idóneos para atender estos casos. Para que un profesional atienda estos casos, pues tiene que estar especializado en casos de violencia, ¿no? Pero pues puede pasar que por ahí no todos los profesionales sean profesionales capacitados o que tengan, digamos, los enfoques que se requieren para dar esta atención integral. Entonces, así como leo estos comentarios, mi persona actualmente trabaja en el programa Aurora. También he escuchado, ¿no? Muchas veces quejas de la línea 100 porque no siempre brindan el mejor servicio. La recomendación es que si pasara, ¿no? Si pasara que no y reciben una buena atención, vuelvan a llamar, porque la línea 100 no está integrada por una persona, sino está integrada por distintos profesionales. Entonces no les va a contestar la misma persona. Es tal cual una operadora de teléfono, ¿no? Cuando ustedes llaman, por ejemplo, a Claro, no les va a contestar el mismo personal, les va a contestar otra persona. Entonces, si ustedes han tenido una mala experiencia, podrían volver a realizar la llamada y la persona que les va a contestar va a ser otra. Y como les va a contestar otra persona, capaz este profesional sí les puede dar una orientación y una consejería mucho más especializada, ¿no? Y el soporte que se requiere. Lo que sí o sí tiene que cumplir la línea 100 es identificar a qué jurisdicción tú puedes acudir. Digamos, tú estás llamando de Villa El Salvador, ¿no? En Villa El Salvador existen tantos CEN. Ellos tienen que identificar a qué CEN tú puedes acudir de ese distrito, ¿no? Y también identificar a qué comisaría puedes acudir, porque todos trabajan bajo jurisdicción. Ahora, ustedes también pueden identificarlo, ¿no? No es muy complicado. Hay una página que dice ubica tu comisaría. Entonces, también, o sea, básicamente lo que ellos hacen es algo que nosotros también podríamos hacer en cuanto a la identificación de jurisdicción. Pero el plus que tiene esta línea es que deriva los datos, ¿no? Deriva los datos al Centro de Emergencia Mujer, a la comisaría, y te genera la estadística. ¿Ya? A ver, por ejemplo, por acá veo también. Ya, sobre la estadística, existe, acá lo he puesto, el portal estadístico del Programa Nacional Aurora, ¿no? Nos muestra los casos atendidos, ¿ya? Esto no nos va a mostrar los usuarios atendidos, pero sí nos muestra la cantidad de usuarios. También nos muestra la cantidad de casos atendidos a través de la línea 100 y se generan Excel. Ustedes pueden entrar a esta página del portal estadístico del Programa Nacional Aurora y en la parte de abajo van a encontrar para hacer clic, ¿no? Y de ahí se van a generar unos Excel con toda la estadística. Por ejemplo, si son personas que están realizando una tesis o estudios sobre este tema de violencia familiar, este portal del programa Aurora les va a brindar mucha información porque lo tienen registrado desde que se ha creado, ¿no? Y hasta el mismo año, ¿no? 2023, tiene registrado ya hasta julio. Entonces, sí es algo que les puede servir. A ver, otra cosa que veo que están preguntando mucho sobre el AUPE. Ya, ahorita vamos a agarrar la UP, pero por ahí también veo que están preguntando sobre si el SEM protege niños.
nuevamente recordemos, el programa está enfocado en la prevención de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Recordemos que integrantes del grupo familiar abarca muchas personas, entre ellos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, parejas, ¿no? Puede ser el hombre de la relación o la mujer de la relación, incluso parejas homoafectivas, ¿no? Si son dos hombres y la violencia se ha dado por por relación de pareja, ellos también pueden acudir, ¿no? Porque están siendo parte de los integrantes del grupo familiar. También parejas de mujeres, igualito. También se puede dar entre tío, entre nieto, ¿no? También se puede dar con personas que viven dentro del hogar y no tienen una relación laboral. Si, por ejemplo, viene eh, el vecino, digamos, que perdió a sus padres y vive ahora con la vecina, ¿no? No tienen una relación de madre-hijo, no tienen una relación sanguínea, pero viven en el mismo hogar, entonces también es integrante del grupo familiar, ¿ya? Integrante del grupo familiar abarca muchas personas. Incluso integrantes del grupo familiar abarca a las relaciones de pareja que no conviven. Si tienen un hijo en común y no viven juntos, también se puede dar violencia ahí y eso también puede entrar como violencia e integrantes del grupo familiar. Ahora, incluso los enamorados no siempre conviven, ¿no? Entonces, si hay una relación de enamoramiento, también puede haber ahí un caso de violencia y está protegido dentro de la ley, ¿no? Entonces, recordemos eso, ¿no? Que cuando nos enseñan que la ley protege a mujeres e integrantes del grupo familiar, estamos abarcando a todas esas personas. Y el Programa Nacional Aurora también protege a todas esas personas. Los CEN protegen a todas esas personas. No es que el CEN solamente protege mujeres o niños, puede proteger también, ¿no? A varones o a personas de la diversidad, ¿no? Puede ser una mujer trans agredida, también puede acudir a un centro de emergencia mujer, ¿ya? Y sobre la UPE, que es algo que también están preguntando, ¿no? La UPE es la Unidad de Protección Especial al Menor. Han tenido una clase de eso, me parece. Pero la UPE es la que inicia el procedimiento de desprotección familiar. La UPE es otro servicio de la unidad de atención, ¿ya? Acá no lo he puesto, pero la UPE es otro servicio de la unidad de atención. Entonces, cuando ya hay violencia, la UPE inicia una investigación primero. Y después de esa investigación, si detectan que hay desprotección familiar, inician el procedimiento para que se declare al niño o a la niña en desprotección familiar. Y luego de eso, ellos van a realizar toda una terapia, ¿no? La familia, ¿no? Y también pueden ir a albergues, a centros de atención, centros de acogida, ¿no? Hay también hogares, ¿no? Que participan en cuidar a estos niños que están en este traslado, ¿no? De pasar con sus padres, pero sus padres todavía tienen que recibir todo un tratamiento psicológico. Entonces hay hogares, ¿no? Que están capacitados, han recibido una capacitación para cuidar a estos niños, ¿no? Entonces la UPE básicamente es la unidad que protege a los niños y a las niñas. Ya, y yo creo que acá ya tenemos absuelta casi la mayoría de dudas. Sí, porque creo que la mayoría de preguntas son de parte del CEN, ¿no? Sino que el tema de hoy no se aboca en el CEN, porque el CEN solamente es uno de los servicios de atención, ¿no? Y el tema de hoy más estaba abocado a los programas de prevención, que son el Servicio de Asistencia Económica, la Línea 100, ¿no? El SAU, Servicio de Atención Urgente. Pero sí entiendo, ¿no? Que haya muchas dudas todavía dentro de estos servicios, ¿no? Porque como dije, todavía hay muchas personas, mucha población que no conoce estos servicios. Ya. Entonces, doctor, tal vez pasamos a las preguntas que queden, ¿no? Sí,
Excelente, doctora, muchísimas gracias. Estimados participantes, se le va a dar pase a quienes no hayan intervenido también un lapso de 5 a 10 minutos máximo, precisos a la pregunta, por favor, para que los demás colegas puedan intervenir. Eso sí, recuerden, participante que ya participó, por ejemplo, Tania ya participó, y tenemos que darle pase a los demás. ¿Correcto? Pero siempre activando su cámara. Estimada María, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta a ser puntual. ¿Puedes activar tu audio, por favor? ¿Encuentras lo que es donde activaste tu cámara? Ahí está, perfecto. Ya, gracias, muy amable. A mí sí, yo estoy muy preocupada por el CEN, ya que usted manifiesta que está dentro del Ministerio de la Mujer, parece que labora ahí, que por más que los casos pasen a la fiscalía, el CEN no debe desvincularse de la víctima, porque lamentablemente con el tiempo el agresor sigue, ataca a la víctima nuevamente y hay que activarlo. Y no debe ser así, debe haber un seguimiento. Y eso hay cosas que a veces el CEN no lo realiza porque se le vienen otros casos y se va desvinculando de los casos anteriores. Eso es lo que a mí yo he comprobado dentro de lo que es mi mentorado. Yo soy mentora del Centro de Emergencia Mujer voluntaria, ¿no? Y otra cosa que también me preocupa es que cuando van a la comisaría hay una oficina de familia y hay y al fondo o en otro lugar está el CEN y a veces la persona agredida, la agraviada, la víctima va a denuncia en la comisaría y a veces no la atienden, pero no sabe que hay un CEN, como se dice hace poco que ha dicho usted, no hay conocimiento de la población que sabe que debe ir al CEN. El CEN es el primer lugar donde reciben la mejor atención porque ahí está el abogado, está la psicóloga y la asistente que le va a atender. En cambio, en la familia de la comisaría, no, solamente hay un personal policial que le va a tomar, bueno, la manifestación, ¿no? De lo que ha sucedido. Ese es el gran tema que debemos tratar de ver con el Ministerio de la Mujer para que no se haga ese cruce que a veces perjudica a la agraviada. Y otro de que también me preocupa también que a veces he comprobado dentro de mi labor que... perdón, termino acá. La pregunta, por favor, ¿sí? No, mayormente manifiesto porque lo que por eso les digo, a mí me preocupa, como ella está en el Ministerio de la Mujer, que se pueda ver esos casos, de que no se debe desvincularse los casos, y también que haya dos entes, como la comisaría y el CEN, ¿no? Que debería verse de que le pasen la voz al CEN, si no lo van a tomar el caso. Eso también es una pregunta que estoy viendo. Y el tercero, como le digo, también lo que me da de que se archivan los casos, porque lamentablemente, como digo, se desvincula el CEN del agraviado, de la víctima, y al final le llega la noticia que el caso fue archivado. No hay la parte legal que esté moviendo los documentos o viendo qué pasa, cómo es, porque al final al agresor nunca, ni siquiera ha barrido una calle de sentencia, después que le ha hecho la ha tratado mal a la mujer, porque fue una violencia psicológica, ¿no? Diciéndole que tú no vales, que la otra es mejor, porque el hombre cambió de mujer, ¿no? Y esas cosas que son horribles en una mujer que le hagan sentir, pero... Gracias, María. Muy amable. Sí, sé preciso nada más. Estimado Joel, adelante, por favor. Sí, doctora Karin, ¿me escucha? Sí, se lo escucha. Doctora Karin, yo tengo una duda. Hace un rato, bueno, creo que una colega también habló acerca del tema del ámbito penal. Bueno, tengo una duda en el sentido de lo siguiente. Sabemos que cuando el fiscal inicia una investigación preliminar, bueno, tiene 60 días, ¿no? Y en esos 60 días, el fiscal reúne todos los elementos de convicción, ¿no? Tiene certificado médico legal, de 3 días de incapacidad médico legal, tiene el informe psicológico que dice hay afectación psicológica. Sin embargo, la agraviada, como usted dice, se retracta. Entonces el fiscal emite el auto de no procede a formalizar, perdón, la disposición no procede a formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, pese a que hay esos elementos, pero hay una retractación de la usuaria. Entonces, ¿qué pasó en ese caso? En este caso, yo apelé hice elevación de actuados al fiscal superior. Y el fiscal superior recibió eso
y ordenó al fiscal que amplíe la investigación. El fiscal vuelve a ampliar la investigación porque hay elementos de convicción que todavía no son prueba. Prueba es cuando ya en juicio esas pruebas ha habido un contradictorio, ¿no? Entonces, el fiscal vuelve a iniciar otra investigación, no, amplía el plazo, perdón, y vuelve a citar a la víctima. Y la víctima se vuelve a retractar, inclusive ahora niega el informe psicológico que nada. Ahora, mi pregunta es esa, doctora, o sea, eso no me queda a mí claro, el tema del ámbito penal. O sea, el fiscal puede archivar una investigación pese a que hay elementos de convicción que son contundentes y solo con la versión de la víctima en decir, yo me retrato, como usted dijo hace un rato, ¿no? Usted dijo, la víctima suele retractarse porque a veces se amista con el agresor. Mi pregunta es esa, doctora, ¿es válido que el fiscal archive un caso solo por retractación de la agraviada, pese a haber elementos de convicción? Eso no me queda claro, doctora. Gracias. No me acuerdo su nombre, pero tal y cual su pregunta va muy de la mano con la opinión de la señora que participó anteriormente. Tengan claro ustedes, ¿no?, que la norma o los servicios que se brindan tienen una guía, ¿no? Por ejemplo, la ley 30364 establece un procedimiento donde así la víctima no colabore con el proceso, así la víctima niegue que hay violencia, así la víctima, digamos, no se amiste con el agresor, ¿no? El proceso tiene que seguir. ¿Por qué? Porque estamos nosotros sacando una ley en base a la protección integral de las víctimas, que suelen tener estos casos de dependencia, de retractación, ¿no?, de ser manipuladas, y estos casos, siempre pensemos, pueden llegar incluso a ser feminicidios si es que no se actúa diligentemente. Entonces, a su pregunta, no, el fiscal no puede archivar solo porque la víctima se ha retractado. Para que él archive tiene que haber otros elementos, ¿no?, que ha tenido que evaluar. Pero esto es lo que debería pasar, y esto es algo que ustedes como abogados tienen que diferenciar de la situación que es la teórica y la real, ¿no? En la realidad vamos a encontrar que no siempre hay una atención eficiente de parte de los profesionales que brindan estos servicios, ¿no? Así como en la línea 100 no encuentran un servicio eficiente todas las veces, igual en el Poder Judicial a veces los jueces no utilizan los criterios más objetivos. Igual en la Fiscalía a veces los fiscales no pueden archivar sin tener en cuenta muchos elementos de convicción. A veces incluso el juez penal, ¿no? O sea, esto es algo que ya es un problema no de nuestra norma, no de nuestra estructura, sino ya es un problema de la aplicación de la ley. Y eso es algo en lo que nosotros no tenemos incidencia, ¿no? Nosotros no podemos cambiar eso. ¿Qué podríamos hacer en casos así? Hacer visible, ¿no? ¿Qué pasa en los casos de violencia que se vuelven polémicos, que van y hacen una marcha al frente del juzgado? ¿Qué pasa? Pues ahí se tienen que poner las pilas, tienen que ser cuidadosos, tienen que empezar a verificar que todo esté correcto, porque si no, ¿qué va a pasar? La prensa va a llegar, va a haber todo un activismo en redes. Entonces, muchas veces, ¿no?, y esto ya es parte del litigio estratégico, se tiene que llegar a ese punto, ¿no?, de hacer un escándalo, por así decirlo, en los casos de violencia, para que sean tomados en cuenta. Entonces sí es muy importante, ¿no?, diferenciar lo que nuestra norma, ¿no?, y lo que nuestros principios de la ley dicen a lo que realmente pasa en la realidad. A tu pregunta, pues no, obviamente el fiscal no puede archivar solo con eso, ¿no? Incluso si hay una apelación, todo tendría que haber evaluado con mayor severidad, pero de que se puede dar en la realidad que por eso haya sido, puede ser, ¿no? Porque al final no estamos en los ojos de ese fiscal, no sabemos incluso qué elementos ha habido para que él haya declarado, archivado la investigación. Pero sí quiero, ¿no?, nuevamente decir, no todo está en nuestras manos como abogados a veces, ¿no? Nosotros podemos en estos espacios intercambiar nuestras opiniones, incluso decirnos, ¿no?,
Estos son los retos y dificultades que tenemos en la administración de justicia peruana, pero no podemos o no tenemos esa capacidad de cambiar las cosas que ya se están dando dentro de los jueces, los fiscales, los servicios de los profesionales, ¿no? Entonces, sí hay que tenerlo muy en claro y tratar de ayudarnos con alianzas, ¿no? Si es que hay que requerir hacer un escándalo para que en este caso sea justicia, pues tendrá que hacerse, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctora. Estimada Sandra Ríos, por favor, una pregunta. Adelante. Bueno, muy buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Doctora, hace un momento usted mencionó sobre la asistencia o en el servicio de asistencia económica que se le brinda en el caso de que exista una sentencia condenatoria por feminicidio a los familiares que quedan. Si bien es cierto, usted mencionó en el caso de hijos, en el caso de que también podría existir familiares, ¿no? Pero ¿qué pasaría si la familia, en este caso la familia del círculo, donde se está presentando el círculo de agresión, no tuvieran hijos, pero la víctima ha tenido un padre minusválido o con discapacidad que estuvo a cargo de esa persona víctima y ha quedado prácticamente en manos del agresor? Económicamente se le podría brindar un apoyo a él como parte de lo que era el sustento, que en este caso fue la víctima, y se le podría derivar también de repente en prevención a que pueda pasarle algo peor que quede en manos de la víctima, un albergue especial para esa persona. Sí, bueno, primero a la primera pregunta, que es si puede ser beneficiario del servicio de asistencia económica, en principio solo si tiene una discapacidad, ¿no? Entonces, si es que no es una persona que tenga como verificar que tiene una discapacidad, no entra dentro de las personas beneficiarias, porque justo acá te estoy poniendo el artículo 2 para que lo puedas leer, ¿no? Nos dice que son niños, niñas, adolescentes que han estado bajo el cuidado de esta víctima o personas con discapacidad moderada o severa que dependían económicamente de la víctima, ¿no? Que ahora ya no está, ¿no? Entonces, si es que no existe este certificado de discapacidad, pues no podría entrar dentro de las personas beneficiarias, pero efectivamente si vive con el agresor, está en una situación de riesgo. Ahí sí tendría que activarse el aparato, ¿no?, del programa Aurora. Existen, si es un adulto mayor, existe, ¿no?, el servicio del DIPAN. También existe los hogares de refugio temporal. El hogar de refugio temporal tal cual no se le va a brindar a un adulto mayor, pero sí puede ser un centro de acogida. Incluso puede, y ustedes como abogados ya deben saberlo, ¿no? Ustedes pueden solicitar el retiro del agresor del hogar, ¿no? Entonces, tal vez no por esa vía, ¿no? Estos servicios no necesariamente benefician a esta víctima, pero sí podrían solicitar, ¿no?, que el agresor se retire del domicilio donde vive, así sea el dueño, porque ya sabemos que la ley ha cambiado este año, ¿no? Y ahora cuando existe un riesgo severo o moderado o alto, pues se pueden ordenar el retiro del agresor de ese lugar y eso podría ayudar mucho a la víctima, ¿no? En cuanto a la asistencia económica, si no la va a tener, pues tendría que acudir a una pensión de alimentos, ¿no? Si, como me dices, es un adulto mayor, pues puede solicitar una pensión de alimentos hacia sus hijos, ¿no? Dependiendo de quiénes son las personas que estén en su entorno, ¿no? Si tiene hijos, si hay familiares que puedan asistirlo económicamente, por el principio de solidaridad familiar, si no existen estos familiares, puede solicitarse a los nietos, ¿no? Entonces, ahí tendría que evaluarse el caso en sí, ¿no? Pero claro que puedes activar el aparato del programa Aurora, ¿no?, en un centro de emergencia mujer o acudir al DIPAN mismo. Yo recomiendo, ¿no?, que vaya al centro de emergencia mujer a primero recibir toda su orientación. Muchas gracias, doctora. Estimado Alex Portilla, adelante. Buenas noches, doctora Karin. Es la siguiente pregunta. Ante una denuncia por sustracción de menor que realiza en este caso, por ejemplo, el padre de los menores que tiene la tenencia legal de dos menores, pero hace la denuncia de sustracción de menor contra la mamá.
pero ¿qué pasa? Que los menores escaparon de la casa de su papá, quien tiene la tenencia legal, porque habían sufrido en cierta forma violencia psicológica de parte de su padre, y fueron en busca de su madre, pero entonces el padre hizo la respectiva denuncia. Entonces, asimismo, la misma madre realizó otra denuncia por violencia psicológica para que se dicten medidas de protección a favor de los menores contra el padre que tiene la tenencia legal. Esta denuncia de la madre, a pesar de que haya sido archivada, podría constituir como una causa exculpante, eximente de responsabilidad penal ante la denuncia que hizo el padre por sustracción de menor. Muchas gracias por la respuesta. Ya, a ver, recordemos que estamos en una clase de violencia. Si bien la pregunta está relacionada, el delito de sustracción del menor tiene otro procedimiento, ¿no? Y en sustracción del menor, pues casi no hay procesamiento, o sea, en realidad la estadística no hay delito cuando uno de los padres se lo lleva. Ahora, como en este caso usted menciona que hay tenencia, ¿no? Legal, entiendo que hay en conciliación o sentencia. Entonces, ahí es como que tiene más probabilidades de que se configure el delito, ¿no? Pero eso ya lo va a tener que evaluar. Yo sí considero que es una prueba muy contundente que haya violencia hacia los niños, porque recordemos que la tenencia es un derecho que puede cambiarse, ¿no? Si en un momento el papá tiene la tenencia y ejerce violencia contra sus hijos, la tenencia se puede cambiar a la mamá, ¿no? Entonces, no necesariamente porque tenga la tenencia en un documento ya le garantiza a esta persona, ya sea la mamá o papá, que siempre va a estar con los hijos. Si es que esta persona ejerce violencia contra ellos, pues va a tener que cambiarse la tenencia al otro padre, al otro progenitor, ¿no? Entonces sí me parece importante y es algo que va a tener que evaluar el juez, ¿no? Del proceso. No estamos en casos de sustracción de protección, perdón, de sustracción de menor, pero sí estamos en casos de protección del menor. Así que así haya archivado el fiscal la investigación por la denuncia de violencia, puede que se haya mantenido vigente las medidas de protección a favor de los menores. Entonces, ahí el caso tendría que evaluarse, ¿no? Porque si efectivamente hay violencia, pues acá los niños no tienen por qué regresar con el papá, ¿no? Si efectivamente hay violencia. Eso ya lo va a tener que evaluar el juez especializado en familia. Excelente, doctora Karin Tamara Quispe, una brillante exposición, y damos por culminado la presente clase. Antes de culminar, disculpe, doctor Ryder, vi por ahí por el chat que estaban preguntando por la línea ANA, que es la línea de protección a niños y niñas. Ese es otro servicio que brinda el programa Aurora, pero está enfocado a niños y niñas. Es decir, que cualquier caso de violencia que suceda a niños, ¿no? Pueden denunciarse en esta línea ANA, que es la línea 1810. Ya, lo que sí es que igual como muchos no conocen este servicio, lo que pasa es que simplemente llaman a la línea 100 y igual sirve, ¿no? Pero como esta es una línea especializada, si se llama esta línea, pueden conseguir resultados más rápidos, ¿ya? Solo eso quería decir, doctor Ryder, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a usted, doctora, un gusto como siempre, y se viene nuestro próximo diplomado en Derecho de Familia con la doctora Karin Tamara Quispe. Doctora, cuídese y que tenga un excelente inicio de semana. Gracias, igualmente con todos los participantes.